Paula hoy acá. Paula, los micrófonos son tuyos. Gracias. Pari, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo encantadísima de la invitación, de estar aquí con ustedes y de cerrar este ciclo, como comentabas, Pari, de excelentes webinars, ¿no? Ahí los he estado siguiendo también a los colegas desde el principio. Bien, pues se supone que esta era una charla, bueno, para responder algunas preguntas, algunas dudas que se tengan en relación al tema que se ha planteado para esta charla, que es el sonido en la industria audiovisual, ¿no? Que es bastante amplio y por eso era interesante conocer un poco cuáles eran sus inquietudes. Sin embargo, de todas maneras, me gustaría dar una breve introducción, quizás para quienes estén entrando recién a este tema, ¿no? A este mundo audiovisual sonoro. Y entonces quisiera compartir con ustedes, a ver si me lo permite bien el Zoom. Me confirman que todo se vea correcto. Sí. Estamos, ¿no? Ya está. Entonces, un poquito para dar una breve introducción, creo yo, ¿no? Y luego pasar a las preguntas que entiendo Pari ya las tiene ordenadísimas y catalogadas para empezar a conversar. Y bueno, siempre que hayan, por favor, preguntas, no duden en hacerlas, ¿no? Ahí tenemos el micrófono, tenemos el chat, también lo tengo abierto. Bueno, conversarles un poquito sobre qué significa hablar del sonido en la industria audiovisual, ¿no? ¿Qué significa hablar de esta parte del lenguaje audiovisual? Y un poco empezar contándoles, a ver, con qué se cuenta para este lenguaje sonoro, ¿no? ¿Qué elementos son los que vamos nosotros a considerar para contar una historia a través del sonido o para complementar la historia a través del sonido que de soporte a la imagen también, ¿no? Y entonces hay algunos elementos fundamentales con los cuales tendremos que considerar y con los que se va a trabajar. Y son estos 5 elementos que vemos ahí, ¿no? La palabra, la música, los efectos sonoros, los ambientes y por supuesto el silencio, que es la ausencia del sonido, ¿no? Y en ese sentido, estos 5 elementos, cada uno contribuye de manera muy particular a lo que sería la realización de la banda sonora audiovisual, ¿no? Entonces, claro, en algunos casos tendremos que alguno de los elementos sobresale por encima de los otros. Casi siempre va a ser la palabra la más importante, aunque no necesariamente. La música también, interesante además desde el punto de vista de dónde se escucha la música, qué efecto causa en el espectador. Lo mismo con los efectos y con los ambientes que contribuyen a toda esta creación de lo que llamamos el diseño de sonido de un producto audiovisual, ¿no? Entonces, justamente el trabajo desde nuestra área es conjugar estos elementos para con ellos poder contar y narrar alguna historia o algún producto audiovisual, ¿no? Y nos sirve para todos los medios soportes, cinematográfico, que digamos es el principal, digamos, de donde nos basamos mucho en la parte teórica también, pero también, por supuesto, otros medios, ¿no? La televisión, el streaming, la publicidad, en fin, todos se basan de alguna manera en estos elementos. Entonces, hay una manera también de entender cómo funciona este tema del sonido en base a cada una de las etapas de realización audiovisual, ¿no? Como deben saber, como deben conocer, hay 3 etapas principales, ¿no? Preproducción, producción y postproducción, y en cada una de ellas el trabajo del sonido tiene una función particular, ¿no? Y es muy interesante además entender que el sonido empieza desde la preproducción y termina hasta el último momento de la realización del producto, ¿no? Que no se piense que el sonido o el trabajo del sonido empieza cuando se va a grabar, ¿no? Eso es un error. Siempre hay que considerar un trabajo previo de planificación, de organización, de preparación, y como dice ahí, del planteamiento de lo que va a ser el diseño sonoro, ¿no? A esto me refiero con esta idea preconcebida de lo que se tiene del producto audiovisual con un guión, por ejemplo, con una estructura tentativa, y sobre la cual desde el sonido, pensando sonoramente, uno ya puede empezar a plantear cómo va a sonar este producto, ¿no? Y después, claro, lo que implica la grabación,
el rodaje o el registro del sonido directo, que es, digamos, el insumo principal de lo que va a ser el trabajo del montaje después. Y finalmente, lo que ya se le conoce como el armado de las bandas, o todos los elementos sonoros que hablamos anteriormente, y que se condensa en lo que es conocido como ya el diseño sonoro, ¿no? Donde cada una tiene algunas tareas, etapas, etcétera, pero esto es, digamos, un resumen. Algunas recomendaciones generales, las pongo así como para que tomen nota y no las olviden. En general, cuando se empieza a trabajar en sonido, pensando ya en la realización de un producto audiovisual, siempre y de manera obligatoria, la revisión del guión o de la estructura previa que se tenga, ¿no? Eso es algo que yo siempre lo comento en clase, ahí Fari, Manuel me podrán decir que es así, ¿no? Cuando recibimos un guión, una estructura, realmente va a ser la única manera de tener una idea general de qué es lo que se espera del producto audiovisual y por tanto, y lo más importante, a los problemas que pueda causar, ¿no? Por ejemplo, problemas acústicos o problemas de producción que de repente podemos ya de alguna manera darnos cuenta y prever. Entonces es una obligación exigir esto, ¿no? El guión o la estructura. Claro, a veces, bueno, el guión puede no estar definido porque estamos hablando de un documental, en fin, ¿no? Hay de todas maneras algún documento que nos pueda servir como idea tentativa. Y esto va a ir acompañado con la visita a los espacios donde se va a grabar, que también es de suma importancia, ¿no? Todo esto, fíjense que es trabajo de preproducción, ¿no? Incluso los 3 primeros, que es la selección del equipo con el que vamos a trabajar. Entonces ahí esa importancia del trabajo previo del sonidista, del encargado del sonido, para el trabajo del futuro en la grabación y en el montaje del sonido en un producto audiovisual, ¿no? Cuando menciono, por ejemplo, ahí selección del equipo técnico adecuado, efectivamente me estoy refiriendo pues a micrófonos, a accesorios, pero también del personal, ¿no? Digamos, las personas que nos van a acompañar para hacer el registro del sonido más adelante y coordinar con quienes sea necesario, digamos, la cabeza o la persona que dirige el sonido, diseñador de sonido, director de sonido, que es quien de alguna manera está supervisando todo esto desde el concepto y que pueda comentar con el equipo técnico que vaya a hacer el registro, que a veces suele ser la misma persona, a veces pasa, ¿no? Que es la misma persona encargada de las distintas etapas. Pero, y felizmente, eso también aquí está cambiando porque se está especializando el trabajo de sonido en las distintas etapas de realización audiovisual. Y eso es interesante porque al hacerlo más específico, digamos, el trabajo del sonidista, que fíjense que puede ser tan variado y tan amplio, tenemos la capacidad de mejorar mucho más y tener trabajo de mejor calidad, ¿no? Y bueno, finalmente ya esto es como una recomendación así muy genérica, pero importante también, es el lograr la inteligibilidad de la palabra, ¿no? O lo que le llamamos el entendimiento de la palabra. O sea, que se entienda lo que se dice. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos transmite la información, nos transmite todo lo que significa la estructura o la idea del producto audiovisual. En líneas generales casi siempre es así. Entonces es nuestro trabajo desde el sonido a lograr que se entienda correctamente, ¿no? Y bueno, después de la grabación viene la postproducción, ¿no? Y en la postproducción hay varias tareas que son interesantes de trabajar, incluso como les comentaba, pues cada vez más especializado. Algunas de estas tareas se hacen de manera particular por un grupo de una persona, ¿no? En otras industrias de repente un poco más desarrolladas hay áreas de trabajo, equipos de trabajo para cada una de estas actividades, ¿no? Para la edición del sonido directo, que implica todo el trabajo de la edición de diálogos también, la edición de los efectos, de los ambientes, los sonidos registrados en el rodaje, los que se llaman los sonidos salvajes, y todo el trabajo de las técnicas de grabación en el estudio, que son, por ejemplo, la grabación de efectos de sonido con los Foleys, y del doblaje o de las voces, o de la recreación de las voces con la técnica del ADR, ¿no? Finalmente la musicalización y, por supuesto, la mezcla final. Algunos
ideas generales pues de cómo se trabaja en esta parte de la postproducción, que es donde ya se pone toda la creatividad del diseño sonoro a merced del producto audiovisual, ¿no? Es, por ejemplo, el trabajo de la creación de efectos de sonido, como lo vemos aquí, un ejemplo de cómo se registran los famosos Foleys, ¿no? Que son estos efectos realizados de manera sincrónica con la imagen, y que nos permiten resaltar, ¿no? Llamar la atención sobre algunos elementos particulares que estemos viendo en pantalla, y que nos ayuden a contar también parte de la historia. También está pues lo que hablábamos del ADR, o la regrabación de las voces, y que también usada en muchas, digamos, puede servir para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para reemplazar efectivamente voces que no estuvieron bien registradas, o de repente para cambiar entonación de palabras que no fueron dichas de la manera en que se quería en el rodaje, o porque vamos a hacer un cambio de idioma también, para eso también se utiliza esta técnica. Y en fin, hay varias razones en todo caso que pueden justificar, ¿no? Por supuesto, otro recurso que nos va a ayudar al diseño va a ser la recolección de los sonidos que ya existen en muchas librerías que de alguna manera contribuyen a la creación de este mundo del sonido, y que ustedes pueden encontrar de manera gratuita en internet, ¿no? Y claro, por supuesto, con el paso de los años y del trabajo que uno logre, también tiene la posibilidad de crear sus propias librerías, ¿no? En base al trabajo que viene realizando. Eso es interesante, ¿no? Es algo que yo siempre recomiendo a los chicos cuando están estudiando, empezando, digamos, a esto, y les viene un trabajo de este tipo. Guarden sus sonidos y por supuesto graben lo que puedan grabar, ¿no? Y guárdenlos para su propio trabajo posterior, que es bien interesante lo que puede servirles más adelante y que venga de otro trabajo, ¿no? Bueno, ahí yo pongo las principales, digamos las más conocidas, quizás las que más se usen, y hay un cherry principal y especial, por favor, para los sonidos del Perú. De hecho, Rosa María está presente en la charla, así que le mando un saludo, un abrazo, que es una librería hermosa, en verdad yo se las recomiendo. Tuve la suerte de participar en este proyecto tan bonito de ir a grabar a todo el Perú, y pueden descargárselo gratis, eso es una maravilla, ¿no? Pueden descargárselo gratis y pueden usarlo justamente para la creación de sus bandas sonoras, del diseño de sonido, de lo que quieran, ¿no? Entonces, otro recurso interesante esto. Bueno, ya para no aburrirlos más, irnos a las preguntas que son las que nos han reunido hoy día, un resumen nada más de lo que hemos comentado, considerar pues el trabajo del sonidista como un trabajo totalmente activo, ¿no? En las 3 etapas de realización audiovisual, desde que arranca, ¿no? Esto de que a veces se nos puede llamar hacia el final del proceso, ¿no? O la clásica de, ¿puedes arreglarme estos audios, ¿no? Cuando ya está todo hecho, ¿no? Eso, lamentablemente, es algo que pasa muy seguido, pero no es lo ideal, pues, ¿no? Lo ideal es poder participar del trabajo del sonido desde el principio, desde que se concibe la idea, digamos, desde que hay un guión, una sinopsis o algo, algún documento base. Porque hay, fíjense, y para eso me salto al último punto, nos da una cierta garantía, ¿no? Una preproducción o un inicio, una preparación adecuada nos va a dar una garantía para un registro adecuado en el rodaje, y por lo tanto va a facilitar el trabajo de la post notablemente, ¿no? En general eso va a ser un beneficio pues para el producto audiovisual, ¿no? Y me quedo con el del centro, que de repente puede también ser un mito, ¿no? Un sonido que no sea bien registrado no siempre se va a corregir en la post, ¿no? En post también fatal, ¿no? Es un delicado el que se hace en postproducción, y claro, efectivamente cosas que se pueden mejorar, corregir sin duda, pero no hay que confiarse de eso, ¿no? Por eso la importancia de un buen registro, de tener un buen insumo desde el rodaje, y por lo tanto de haberse preparado bien para esto, ¿no? Y bueno, eso era rápidamente como un resumen de lo que quería comentarles. No sé si Fari, pasamos ya a las preguntas. Sí, Paula. Tú dirás. Yo creo que sí. Vamos a Tú empezar mandas. con las preguntas que nos enviaron al formulario de Google. Muchísimas gracias a todos los que participaron.
Vamos a silenciar por acá. Buenas. Sí, bueno, la primera pregunta no hay un orden específico, así que como nos llegaron Ya, vamos a ir como más. lleguen. Por acá nos preguntan cómo evitar la informalidad dentro del área audiovisual. ¿Cómo evitar la informalidad? Es complicado en este país hablar de evitar la informalidad, ¿no? Porque ciertamente la informalidad está en todas las áreas, no solamente en nuestro lado, digamos, audiovisual, sonoro, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo en los últimos años a propósito de cómo se empiezan a organizar los mismos grupos y se empiezan a agremiar los mismos grupos que trabajan dentro de la industria y le van dando el valor que corresponde al trabajo, ¿no? A diferencia de otros países quizás donde el tema de la formalidad de nuestro trabajo ya está a otro nivel porque existe desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros pues tenemos una industria que está creciendo y que recién en los últimos años se ha visto que se ha empezado a desarrollar con mucha fuerza, ¿no? Con mucha intensidad. Entonces, es en este camino que se empiezan a crear los grupos de interés, de trabajo, y por lo tanto que dan soporte a lo que es nuestro trabajo en general, ¿no? Entonces, evitarla, evitar la informalidad creo que forma parte de justamente darle la seriedad que corresponde a nuestro trabajo, ¿no? Y si bien ahora no podemos hablar de no sé, pues, beneficios laborales, ¿no? Las cosas, porque todavía no hay algo oficial, pero yo tengo la esperanza de que eso se vaya mejorando, ¿no? Fíjense, con la sola creación de un Ministerio de Cultura que no tiene ni 15 años, ¿no? 2011 me parece que fue, entonces recién podemos hablar de que esto empieza a sentirse de manera más seria, ¿no? Para todos los sectores, ¿no? A pesar de que se llevan décadas trabajando, pero creo que por ahí va. Y eso puede ayudar a generar mayor inversión y que Correcto. se tome el trabajo de forma más seria de lo que se está tomando, ¿no? Así es, yo creo que si uno mismo toma en serio su propio trabajo, creo que eso es fundamental para que así sea con tus clientes, con tus proveedores, con quien trabajen contigo, ¿no? Si tú tomas en serio tu trabajo, realmente lo valoras como es debido, te esfuerzas por hacerlo lo mejor posible, entonces vas a seguir ese camino, ¿no? Creo que por ahí. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podría desempeñarme e ingresar a laborar en el área de postproducción? La pregunta de todos los estudiantes, ¿cómo hago para empezar a trabajar, profe? Siempre me dicen. Bueno, hay varias maneras, ¿no? Lo primero es tratar de no perder las oportunidades que se pueden presentar en los mismos compañeros. Cuando uno está estudiando esto, siempre hay la necesidad de que, por ejemplo, alguien que esté trabajando en una producción requiere apoyo en sonido. Siempre, en cualquier escuela, instituto, universidad, siempre es así. Entonces, esa es una de las maneras más efectivas de empezar a relacionarse y, por supuesto, de seguir aprendiendo en la práctica. Entonces, yo creo que van esas dos cosas de la mano, ¿no? Por un lado, el siempre tener la disposición de aprender, eso es muy importante, ¿no? Sea cual sea la labor que nos toque hacer dentro de, digamos, todas estas etapas de la realización audiovisual, sea la que nos toque hacer, siempre aprovechar al máximo lo que se pueda aprender. Número uno. Y número dos, el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Desde que uno empieza a trabajar y la actitud con la que uno empieza a trabajar, creo que es la misma que debería tener uno hasta el último día de su vida, ¿no? Porque es esta actitud justamente de buscar mejorar, de buscar crecer, ¿no? De buscar conocer más y por supuesto de relacionarse más también porque mientras más contactos y redes de contactos que uno tenga, eso siempre va a beneficiar para el futuro, ¿no? Dejando una marca, digamos, a lo largo del tiempo. Si uno siempre hace las cosas bien, estoy segura que siempre eso va a devolver, ¿no? Pero bueno, podemos pasar a esto a hacer una charla más motivacional que otra cosa. Cambiemos de pregunta, creo. Dentro del mundo audiovisual, ¿cuál fue la situación más difícil de enfrentar para usted en ese ámbito?
Ya, esa pregunta es fuerte. Porque hay varias cosas, ¿no? Yo creo que depende de las etapas que uno vive, hay problemas que uno enfrenta, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, yo me acuerdo cuando recién empezaba y me empezaba a comprar mis equipos, ¿no? Y el solo hecho de conseguir un equipo, que antes también era mucho más difícil que ahora, eso de por sí ya era un problema, ¿no? Conseguir el equipo apropiado, tener un software que me pueda ayudar a trabajar, ¿no? Entonces era como, digamos, las metas que uno se empieza a poner cuando empieza y que parecen inalcanzables, ¿no? Pero luego eso pasa y se generan otros problemas, como que en un proyecto te llega algún tipo de requerimiento diferente o nuevo que tú estás recién conociendo. Y eso pasa, creo que en todos los proyectos, porque todos los proyectos terminan siendo un reto para uno, ¿no? A mí me pasa que siempre estoy aprendiendo cosas y siempre estoy preguntando mucho, preguntando o metiéndome a foros para resolver, ¿no? Eso es súper útil, ¿no? Y compartiendo las experiencias de uno también, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo creo que va por ahí un poco esto, ¿no? No sé si respondo la pregunta, pero a ver. Pero siempre, Creo siempre que hay sí. situaciones difíciles, ¿no? O sea, como Sí. dices, cada proyecto es, es algo diferente. Y en realidad yo creo que conforme avanzan el trabajo de uno, siempre hay momentos complicados, ¿no? No sé, en un momento, algo complicado fue que, bueno, sí tengo un recuerdo muy claro de un momento complicado, pero fue en función de un equipo que se murió en plena película, ¿no? Y esas son cosas que a veces uno no puede manejar, ¿no? Estaba así, trabajando, Rosa María se debe acordar, estábamos trabajando a los 40, estábamos en plena película, esta película peruana, y de repente el equipo falla, el equipo que se supone que está bien, que uno lo cuida tanto, y ocurre, y hay que seguir adelante, o sea, eso no se lo puedes contar al productor, ni decirle, ay, se me malogró la computadora, ¿no? No se puede hacer eso, y simplemente hay que resolver, y creo que con esa actitud de siempre resolver es que uno logra lo que logra, ¿no? Entonces por eso digo, pueden ser muchas cosas, pueden ser muchos problemas los que se dan, de toda índole, ciertamente he puesto un ejemplo técnico, ¿no? Pero puede ser también otro tipo de problema, hasta anímicamente, que uno puede estar un poco sin las fuerzas para poder trabajar, también pasa, ¿no? No porque no quiera hacer el trabajo, sino porque de repente en la cabeza hay otras cosas, o uno está cargado por otras actividades, y entonces eso también puede ser un problema porque creativamente nos frena un poquito, ¿no? Bueno, ahí creo que complementamos un poco la idea. Acá hay una pregunta del chat. A ver, Fernando Pozo dice, ¿cómo se estima el costo para un proyecto en cuanto a sonido? Por ejemplo, he visto que algunos calculan un precio por minuto. ya, eso primero va a depender del tipo de producto audiovisual, ¿no? No es lo mismo hablar de un producto, digamos, para la televisión, para el cine, no es lo mismo hablar de publicidad, ciertamente que es donde puede ser todo mucho más alto en costos y donde efectivamente se puede ganar mejor, ¿no? Porque hay, digamos, un trabajo que además va a rendir frutos comerciales inmediatos, ¿no? Con la venta de algún producto o servicio. No va a ser igual, por ejemplo, cotizar o pensar en un precio para una película comercial que para una película de corte más de autor, ¿no? O que va a tener otros fines no tan comerciales. Entonces va a depender mucho de eso. Por lo mismo que no hay algo estandarizado, eh, va a depender un poco de la naturaleza de cada uno de los productos y de cómo estos tengan, digamos, una proyección a futuro. ¿Dónde, qué plataformas va a salir? ¿Dónde vamos a poder ver el producto? ¿Qué va a pasar con este producto? ¿No? Y en función de todo eso es que se le pone un valor, ¿no? No porque el trabajo sea mayor o menor. Finalmente el trabajo y la calidad puede ser la misma, pero mucho de dónde va a estar dirigido este producto finalmente, ¿no? Ahora, con eso quiere decir de que actualmente no hay un código profesional en donde se establezca quizás un listado de honorarios profesionales como para tener una tabla y que los profesionales en el área se rijan o se basen para establecer un precio por trabajo.
No te escuché porque se entrecortó un poquito, solo te escuché al final. ¿Puedes repetirme tu No, que en comentario? relación a esta pregunta me surge la duda de que si no existe un código profesional en donde se Ah, establezcan los honorarios profesionales ya, digamos, estipulados por áreas de trabajo para el área de postproducción, ¿no? claro, correcto. No existe, ¿no? No existe en realidad. Justamente parte de esta informalidad de la que hablábamos es eso, ¿no? Porque esto no está establecido, digamos, de manera oficial, ¿no? Ujú. Podría ser bastante positivo, sí, pero también va a depender de muchos factores, como les digo. Primero, de qué tipo de producto estamos hablando y para qué espacio, para qué plataforma se va a desarrollar, ¿no? Y también las opciones que hayan de entrega, ¿no? Porque de repente para unos puede ser de repente más trabajoso que para otros por un tema de experiencia también. Entonces hablar de una misma tarifa, ahí depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí es algo en todo caso que estaría pendiente, ¿no? Yo sé que en otros países, en otras industrias sí es así, ¿no? Y hay tarifas, y es bueno, ¿no? Es bueno eso, porque estandariza un poco el trabajo, sobre todo de, por ejemplo, días de grabación, ¿no? Tarifas, ahora se manejan, es verdad, pero no hay algo oficial, ¿no? Es Digamos. normal. Claro. Hay otra pregunta de Jorge Azama. Chinita, Dice, Sama. Paula, tú que has tenido la oportunidad de estudiar afuera, ¿cómo está el nivel de la educación en sonido en Perú con relación a otros países? Qué buena pregunta, Chinito. Bueno, sí, yo he tenido la oportunidad hace muy poco de poder estudiar fuera del país y bueno, además que fue una experiencia maravillosa por todo lo que aprendí y las personas que estuvieron ahí conmigo compartiendo, que creo que algunos están acá también presentes en la charla. Eh, en realidad, claro, a nivel de educación, digamos, yo creo que estamos entrando con fuerza, ¿no? En general, por el mismo hecho de que aquí se están creando de forma especializada mucho lo que es la enseñanza del audiovisual, ¿no? La creación de las escuelas, o eso es fundamental, creo, algo que hace 15 años atrás no existía, ¿no? Y del interés que hay de parte también de otros estudiantes, que es otra cosa que también está creciendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, por ejemplo, y los que son más de mi generación me lo podrán corroborar, era muy difícil que haya alguien pues interesado en el sonido. Era muy raro también encontrar a alguien que dentro de un grupo de estudiantes, por ejemplo, se interese en el audio, ¿no? De manera profesional. Además que casi siempre eran hombres, ¿no? Un pequeño dato. Entonces, eso sin duda ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo lo puedo también, desde que estoy enseñando y tengo la oportunidad de compartir con estudiantes, también me doy cuenta cómo crece ese interés. Entonces, eso hace que se cree una necesidad del mercado, y entonces esa necesidad del mercado tiene una respuesta, y esa respuesta está justamente en ofrecer algunos servicios educativos especializados y diferenciados, ¿no? Entonces creo que estamos como en ese camino. Ahora, por supuesto que me he encontrado con compañeros a propósito de este viaje, en donde sus industrias pues están mucho más avanzadas porque tienen mucho más años en el sector, ¿no? Pero sí créanme que tenemos los mismos problemas en muchos casos también, ¿no? Eso sí se comparte. Entonces, bueno, es parte de lo que implica el crecimiento de la industria también, ¿no? Espero haber contestado la pregunta del chino. Saludos, Chinito. Yo creo que sí. Seguimos por acá con las preguntas del formulario. A ver, ¿Cómo nace una casa de audio? Una pregunta interesante. ¿cómo nace una casa de audio? Me imagino que se están refiriendo a un estudio de De postproducción, ¿no? postproducción. Claro. Bueno, a ver, creo que son muchas cosas las que podrían considerarse, pero podría yo contar mi propia experiencia y comentarles cómo fue, ¿no? Yo creo que primero, como idea de negocio, cualquier idea de negocio se basa en mucha confianza entre las personas que van a emprender esta idea de negocio. Eso es lo que a mí me pasó, por ejemplo, con Rosa María, que está aquí también, ¿no? Y el habernos conocido en el trabajo, ¿no? Que es como a veces sucede, ¿no? Uno se empieza a conocer trabajando o en algún proyecto con alguien y entonces se da cuenta de la afinidad que tiene con una persona que no es fácil, ¿no?
y que eso puede beneficiar para un emprendimiento futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que puede pasar entre 2, 3, 4 personas, qué sé yo, ¿no? Y que entonces esa confianza y este trabajo mutuo, además tengan un objetivo, que es importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en común que se tenga para desarrollar un emprendimiento? En este caso, por ejemplo, un estudio o una casa de sonido, como dicen, ¿no? Entonces, con este objetivo de, por ejemplo, satisfacer alguna necesidad dentro del mercado, ¿no? Muy puntual, en ese sentido es que, y bueno, y con toda el buen ánimo y la energía, es que se concibe la idea del negocio, ¿no? Digamos, de la empresa, y se empieza, ¿no? Claro, en mi caso yo tenía la gran ventaja que Rosa María pues tiene muchísima experiencia y eso era nuestro gran aval para avanzar en la empresa a paso firme y muy seguras, ¿no? Entonces, ahí era nuestra estrellita. Pero de todas maneras, claro, siempre está como les digo, el trabajo en conjunto, el trabajo que se complementa y la buena relación que uno puede tener con sus pares, digamos, en esta idea de emprendimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante, y retrocediendo un poco a lo que comentábamos antes, el tema de las relaciones, ¿no? Y de cómo uno se empieza a desarrollar las relaciones con las personas con las que trabaja, y cómo deja también una marca, ¿no? A lo largo del tiempo. Y una marca como persona, me refiero, ¿no? El hecho de que uno siempre sea responsable, que siempre tenga una actitud optimista, que siempre piense en resolver problemas. Yo creo que todo eso se va sumando y te van dando unas características como persona para que favorezcan no solo un emprendimiento, sino en general la vida, ¿no? Pero por ahí va, por ahí va. ¿No? Y que lo difícil no es que nazca, sino mantenerlo en el tiempo. Por supuesto, claro, muchos emprendimientos empiezan y terminan ahí, ¿no? Pero es que nosotros siempre decimos con Rosa María que esto es como un matrimonio, ¿no? Nosotros nos hemos vuelto a casar, al menos yo me he vuelto a casar y entonces es como, hay que alimentar siempre la relación, es así, ¿no? Hay que siempre buscar cómo Reinventarse. seguir manteniendo lo mismo con lo que nos llevó desde un principio a pensar en esto, ¿no? Y no dejar pues que nos arrastre, digamos, la costumbre, como se dice también en las relaciones, ¿no? Entonces es así, ¿no? Hay un compromiso, hay confianza, etcétera. Son muchas cosas que hay que seguir manejando hasta que nos den las fuerzas, ¿no? Esperamos que sean por muchos años más. Ojalá. Y otra pregunta por acá. ¿Qué tan indispensable es el trabajo de Foley? Muy interesante esa pregunta. En realidad, claro, lo es que puede haber un trabajo de Foley, de este registro de los efectos de sala, pues siempre, ¿no? En todos los productos audiovisuales, sean del índole que sean, sobre todo cuando hablamos de proyectos cinematográficos, ¿no? El trabajo del Foley enriquece tremendamente lo que significa toda esta concepción del diseño de sonido, ¿no? Entonces, yo diría que es siempre importante, ¿no? Claro, a veces no se puede dar, lo cierto y la verdad es que no hay muchos que sean especialistas en este trabajo también, ¿no? Nosotros en el estudio tenemos pues la dicha de trabajar con un excelente folista, ¿no? Que es Álvaro Aparicio. Pero no ocurre esto muy a menudo, ¿no? En realidad no es que se haya especializado muchas personas en este trabajo de Foley. Entonces es cierto que el trabajo se complementa, por ejemplo, con lo que es la búsqueda de efectos de librerías o que también complementa el trabajo del diseño, como lo hemos visto, ¿no? Como un recurso, pero que no siempre va a ser pues el ideal, ¿no? Entonces, si se puede invertir y si se puede considerar el trabajo de Foley, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que sí. Y en cualquier tipo de producto, ¿no? Porque a veces también se piensa que, no, presupuesto barato, entonces no se hace Foley. O en un documental no se debería hacer Foley. Y eso es erróneo, ¿no? No es correcto, porque en realidad se trata de siempre el mismo tipo de trabajo, al margen del resultado final, ¿no? Yo creo que siempre hay que pensar en hacer bien las cosas al margen del tipo de producto que sea, ¿no? Obviamente hay algunos que van a requerir ciertamente más fino el trabajo del Foley por la propia naturaleza del producto,
pero en la medida que se pueda contar con el trabajo de un artista de Foley, bienvenido, ¿no? Y en caso de que la productora no considere dentro del presupuesto, eso ahí es complicadísimo. Claro, ahí es complicado, ¿no? Siempre hay maneras de resolver, como les comentaba, con estos recursos de las librerías de sonido, por ejemplo. Claro, nunca va a ser lo ideal. Ahí habría que aspirar a lograr no solamente esto de guardar los sonidos con los que uno trabaje a lo largo de su carrera, digamos, sino guardar lo que uno mismo pueda grabar, lo que uno mismo pueda registrar. Eso es bien importante también, ¿no? Registrar uno mismo incluso lo que creas que no te va a servir ahora, ¿no? Que de repente te va a servir después, aprovechando un momento en el que estás o un espacio al que vas, ¿no? Incluso ahora, sin moverse de la casa, ¿no? Prender la grabadora y ponerse a grabar. A mí me ha pasado eso, ¿no? Les comentaba a ustedes al principio, ¿no? Que en esta cuarentena yo me he pegado a mi ventana y me he puesto a grabar cosas, ¿no? Porque realmente lo que se escucha en un momento tan particular, no, primero que no se va a repetir, segundo que es un material que siempre, siempre se puede pensar en usar después, ¿no? Cómo suena la calle, cómo suena tu propia casa. Realmente hay muchas cosas que pueden ser útiles para el trabajo después, ¿no? Que queda por ahí. Ok, por acá hay una pregunta también interesante. ¿Qué deficiencias tiene la industria audiovisual en el Perú y cómo se podría solucionar? Deficiencias, qué fuerte eso. Bueno, justamente parte de lo que hablábamos también era este tema de la informalidad, ¿no? Que de hecho puede ser un gran problema por el mismo hecho de que como no hay estándares, ¿no? Puede que sea un poco complicado el solo hecho de valorizar tu trabajo, ¿no? Pero algo que creo que es más importante y se ha visto un poquito también a propósito de esta coyuntura y que va de la mano de este tema de la formalización, es como sector, en general, ese sector del entretenimiento está un poco desamparado en las leyes, ¿no? Y entonces tenemos esto de que no, por ejemplo, no pertenecemos formalmente a tener un seguro de salud, por ejemplo, ¿no? O que no tenemos, en general, legalmente, no se nos protege, ¿no? Entonces, esto es un problema, pues, porque realmente todo el sector del entretenimiento, no solamente el audiovisual, el musical también, y me lo podrán corroborar los amigos que están trabajando en eso y que están aquí también presentes, ha sufrido por eso, ¿no? Porque no es posible tener, digamos, un respaldo en caso ocurra algo como lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Eso es un gran problema, ¿no? Y eso es algo que poco a poco sí tendría que ir cambiando y tendría que ir mejorando. Y bueno, para eso está pues los proyectos de la famosa ley de cine y todo lo que está creciendo poco a poco y que en teoría también buscan un poco resolver estos problemas, ¿no? Yo creo que los problemas van por ahí, ¿no? Porque creatividad no falta, ¿no? Ganas para trabajar tampoco faltan, en fin, eso sí hay, y eso yo lo puedo comprobar también por lo que conozco de otras industrias fuera del país, ¿no? Eso sí está, pero sí hay un tema muy, muy, muy fuerte que nos afecta, que es que esta informalidad nos deja un poco a la deriva cuando ocurren estas cosas, ¿no? Eso creo que podríamos hablar de las dificultades. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué software y cómo hacen música para las películas? Me imagino que va más por el lado de la creación en vivo, no sé si llega por ese sentido, ¿no? Claro, bueno, esa pregunta de repente les corresponde más a los músicos que trabajan haciendo música para audiovisuales, pero bueno, lo que conozco y lo que les puedo comentar. ¿Qué software utilizan? Bueno, está el famoso Logic Pro, ¿no? No sé, pues yo sé que con el Reaper y con el mismo Pro Tools hacen trabajos también de composición, en fin, dependiendo también si trabajas en PC, trabajas en Mac, también va a depender de eso, ¿no? Ahí es a gusto del cliente, ¿no? ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Qué software y qué más? ¿Y cómo hacen música para las películas? ¿Cómo hacen música? Bueno, ahí también el trabajo
digamos, de los músicos en relación a lo que se recibe para la postproducción. Es un trabajo que se complementa de la mano con el área de dirección, que es el área que trabaja directamente con la parte musical, o con el compositor, compositora musical, y desde la dirección concebir esta idea musical de la película o del producto audiovisual, ¿no? Desde el trabajo con la dirección o bajo la dirección, es que se logra, digamos, obtener esta idea de, a ver, ¿cómo va a sonar musicalmente este producto? Y se complementa a su vez con el trabajo de quien hace el diseño de sonido del producto audiovisual, que va a recibir de alguna manera también como insumo, así como recibió el insumo del sonido directo, como recibió el insumo de los foleys, como recibió, en fin, de todos los elementos de la banda sonora, también va a recibir la música como un insumo más, ¿no? Y que se va a complementar con los demás elementos y van a formar pues parte del lenguaje sonoro que contribuye a contar la historia de la película, del producto audiovisual en cuestión, ¿no? Entonces, más o menos así es como se trabaja, ¿no? Hay un trabajo muy directo con el área de dirección, con la dirección del producto audiovisual. Y luego finalmente pasa a nosotros, digamos, a los que estamos en la parte del diseño y de la postproducción, y afinamos eso en función de los demás elementos, ¿no? Bueno, por acá en el chat tenemos otras preguntas de Pepino Sí. Correa. Adelante, bueno. Pepino, ¿cómo está usted? Pepino Correa. Me gustaría saber si hay alguna entidad o país el que podría recomendar para una preparación audiovisual en el nivel profesional. Sí, yo puedo recomendar una, que es en donde yo he estado, que es la Escuela San Antonio de los Baños en Cuba. Sin duda recomendadísima. Realmente el nivel en el que se trabaja ahí, todas las áreas, yo he tenido la oportunidad de estar en el área de sonido, evidentemente, pero una cantidad de áreas y de opciones para estudiantes maravillosas, ¿no? Muchas posibilidades de aprendizaje, y ahora más que nunca porque mucha especialización, y eso también es bien interesante, ¿no? Dentro de cada una de las áreas de la realización audiovisual, no sé, pues podemos hablar de fotografía, guión, producción, dirección de arte, sonido mismo, y cada una de estas áreas tiene a su vez sus ramas, sus divisiones, como lo hemos visto al inicio en la presentación, y bueno, en la escuela tenemos esa, digamos, esa fortuna, ¿no? De que haya muchas opciones para el trabajo, para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Así que sí, esa sería mi recomendación directa, ¿no? Por supuesto que hay algunas otras opciones también, yo no las conozco de primera mano, pero siempre va a ser cuestión también de un poco el área que nos interese desarrollar. Dependiendo de qué área nos interese desarrollar, podemos irnos a países vecinos como Argentina o Chile mismo, ¿no? También, por ejemplo, México más al norte, y en Europa también, en España, cuántas opciones hay, Francia si tiene un presupuesto más grande, ¿no? Pero digamos así, lo cercano y de garantía, sí, en Cuba, ¿no? De todas maneras. La otra pregunta es si hay estudios de Foley en el Perú. Bueno, el estudio de Foley con el que nosotros trabajamos, justamente les comentaba el caso de Álvaro, ¿no? Que tiene su estudio de Foley que también recién se ha consolidado como empresa, y eso es un gran avance, ¿no? Porque los folistas usualmente trabajan, bueno, en sus espacios propios, pero no solamente hacen Foley a veces, ¿no? Hacen todo el trabajo de producción, pero algo así especializado, sí. Bueno, como Cherry les puedo decir que el estudio de Álvaro es Soundmaker, ¿no? No me equivoco. Y bueno, sí, es el que yo conozco, ¿no? Probablemente hayan otros que estén trabajando también otros tipos de servicios, no solamente la creación de Foley, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar, no? Muchas veces este tema de la especialización, como les comento, es muy nueva. El trabajo del sonido antes y ahora incluso también se sigue haciendo, se trabaja todo en conjunto, ¿no? A veces hasta una sola persona, ¿no? Y no es que esto esté mal, de hecho eso se ha hecho mucho tiempo, pero claro, hay una labor mucho más especializada y más dedicada en cuanto a la división de áreas puede ser muy productiva y muy positiva para la parte creativa del producto audiovisual, ¿no? De la película, del producto televisivo, del que consideren, ¿no? Anotado, dice Pepino, ya lo vi ya. Anotado. Por aquí tenemos una pregunta del formulario larga.
y un poquito A complejo. ver, ¿Qué a ver, a ver. importancia tiene la composición propia de una canción en un producto audiovisual? Si bien es un tema muy complejo y asociado a lo legal, en estos tiempos donde se transmite y difunden productos audiovisuales por medios digitales, ¿cuáles son los elementos a tomar en cuenta para evitar infringir derechos de autor, copyright? Si usamos productos audiovisuales que son creados en una creación sonora musical de otra persona, si son de Ah, nuestra autoría, pero que plataformas como Facebook o YouTube consideran que le pertenecen a otro autor. Son como 5 preguntas en una. sí, Vamos desglosándolas. a ver, vamos, ¿Qué una por importancia una. tiene la composición propia de una canción en un producto audiovisual? La primera. A ver, la composición propia, o sea, siempre es un plus muy grande el hecho de pensar en componer algo específico para un producto audiovisual y que sea pensado para el producto audiovisual. Yo creo que es un ideal, ¿no? O sea, es algo que debería siempre ser. No, no, con esto no quiero decir que no vale que utilice una canción de archivo o que una canción conocida pueda también servir, por supuesto. Pero todo este trabajo creativo que viene desde la concepción del guión y desde la dirección se complementa mucho con la parte musical. Entonces, pensar en algo compuesto propiamente para la imagen es como parte de este proceso creativo que hace que funcione el producto, ¿no? A ver, creo que esa es la Esa es primera la pregunta. A primera. ver, sí. La segunda parte es, ¿cuáles son los elementos a tomar en cuenta para evitar infringir derechos de autor si usamos en productos audiovisuales una creación sonora o musical que no son de nuestra autoría? A ver, esa es una muy buena pregunta y aunque no soy abogada, por la experiencia que puedo tener, puedo intentar contestarla, ¿no? Bueno, lo primero es siempre el respeto al trabajo y a la autoría de una obra artística, en este caso la música de alguien, ¿no? Y el respeto implica pues su uso con su correspondiente permiso, crédito y agradecimiento, de ser el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estamos usando la obra artística de otra persona y esta persona también ha trabajado y ha invertido por hacer esto. Entonces, necesita y además de su derecho, tener un poco ese, digamos, ese crédito, ¿no? Entonces, siempre los permisos. Los permisos se pueden dar de muchas maneras, ¿no? Puede ser desde que alguien me cede gratuitamente su composición musical, ha pasado, ¿no? Pasa. Hay otras que hay de alguna manera un trato o un contrato entre las dos personas que implica además una remuneración, y entonces ahí hay un pago por y hay un reconocimiento a que ese ha sido un trabajo de otros, y entonces yo te reconozco por tu trabajo de composición, ¿no? Y hay otras donde también se puede llevar a cabo una suerte de acuerdo para cómo se va a usar eso, esos derechos en el futuro. Pero ojo que no solamente estamos hablando de un derecho de quien compone la música, también están los derechos de quien o en donde se graba esta música, se edita y se mezcla esta música, quién distribuye esa música. O sea, hay como una serie de, digamos, de espacios por los que hay que pasar para pedir los permisos, ¿no? Yo les puedo contar como ejemplo algo que me pasó a mí cuando estaba terminando, haciendo el montaje de mi documental, justamente lo comentamos al inicio de la charla, y que estaba yo también en la búsqueda de música que pueda acompañar, sobre todo para cerrar mi documental, porque al margen de cómo era, de lo que haya tratado, mi intención de poner música, yo como directora, era un poco para cerrar y darle colofón a la historia, ¿no? Entonces, busqué un par de temas musicales que me encantaban y que podían ser perfectos de algunos. Uno era local y otro era un grupo español. Y ahí me enteré de todo lo que implica, pues, a ver, los permisos y lo que implica además pedir que se me ceda ese derecho a uso, ¿no? Y todo lo que les comento, ¿no? El tema de la disquera, de quien distribuye, de los mismos autores, si el autor de repente ya no existe como tal porque se disolvió el grupo, la banda, en fin, quiénes son sus herederos, a quién hay que pedirles permiso, ¿no? En fin, entonces, realmente eso fue todo un dolor de cabeza, pero es lo que pasa, ¿no? Cuando escuchamos música en una película,
sobre todo música de otros, ¿no? Que no son pensados propiamente para el producto audiovisual, hay todo ese proceso que hay que pasar y que hay que considerar por un respeto a la autoría, ¿no? Bueno, finalmente yo no usé música de, de otros autores para mi documental, así que no lo resolví por ese lado, pero sí me sirvió como ejercicio, ¿no? A ver, esa era la pregunta 3, creo, ¿no? 3, 2. Esa era la 2. La última, que va en relación a la primera parte, es que en Ajá. el peor de los casos, si son de su propia autoría, pero que en plataformas como Facebook y YouTube consideran que le pertenecen a otros. Ah, eso también es otra cosa que sucede, ¿no? De repente YouTube, Facebook te banea, ¿no? Y te dice, no, esto ya tiene un autor, y de repente eres tú mismo el autor, ¿no? Sí, sí, he sabido de esos casos, ¿no? Y me han comentado también de cómo te bloquea YouTube, desde que no te deja reproducir o enmudece la reproducción de algún video, o que te corta o que te avisa, ¿no? Como el caso de Facebook. Ahí mucho tiene que ver las disqueras, las que promocionan el tema musical, y son los que te advierten, ¿no? Estás usando un tema con derecho, oye, pero ese tema es mío, ¿no? Y eso también es como parte del mismo algoritmo de la plataforma en la que estén trabajando, y que vaya uno a saber cuáles son sus criterios para definir si esto ya era algo creado o no, pero efectivamente a veces puede ocurrir eso, ¿no? Ahí hay un tema también de cómo, pienso yo, declarar que un producto es de uno, ¿no? Cuando lo publica por primera vez. Eso también, y decir, ¿no? Esto, cuando yo lo subo a YouTube, no sé, a alguna plataforma, y afirmar que es de uno, y obviamente y eso es así, en adelante, quien vaya a usar tu material tiene pues que hacer un poco respeto de eso, ¿no? Básicamente de lo que hablamos al inicio, ¿no? Por el respeto a la autoría de la persona. Pero eso es algo que yo no sé si está específicamente regulado o normado, no lo sé, no me mentiría, porque como también todo ese tema de las plataformas es nuevo, y hay tanto material y tanto contenido que sube a las redes, pero fíjense, aún así hay un control estricto de las más importantes redes sociales, ¿no? Pero sí, es bien complejo. Habría que preguntárselo Un a un especialista especialista. en derecho de Sí. autor. Pari, tú podrías responder mejor esa pregunta. Ay, ay, ay. Aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿existen las regalías para aquellos que trabajan en postproducción, digas ingeniero de mezcla, foley, etcétera, o se realiza un cobro único por proyecto? Las regalías, me imagino que están pensando en aquellos, digamos, ingresos que pueda tener alguien luego de publicado, promocionado un producto, ¿no? Sería ideal, ¿no? Pero no es así. En realidad uno cobra por el servicio, ¿no? Uno ofrece un servicio creativo, y lo que se hace es pues cobrar por este servicio que se da, el pago X que se acuerde con los productores, ¿no? Pero sí pasa, sí puede pasar, ha pasado, de que a veces el trato con estas personas que estén encargadas, por ejemplo, de la postproducción, tenga un acuerdo, por ejemplo, de coproducción, que es una manera, o algún tipo de acuerdo previo que les permita, por ejemplo, no tener o no recibir los honorarios o un cobro específico o puntual o el ideal, y de repente negocian con la casa productora, con la producción de la película, qué sé yo, para que luego se pueda obtener algún beneficio de las ventas de este producto, sea que es un porcentaje, o sea que hay un pago adicional después. En fin, esos son acuerdos que se pueden dar, de hecho a veces se dan, no es lo usual, ¿no? Lo usual es que uno ofrezca el servicio y ya, se te pague por ese servicio, ¿no? Y entonces ahí quede, ¿no? En todo caso es algo que también tendría que regularse, ¿no? Yo no sé cómo podría lograrse, la verdad, porque todas las áreas involucradas podrían exigir regalías en función del producto, ¿no? Y también hay que pensar en que hay productos y productos, pues, ¿no? Hay productos que realmente son comerciales, están pensados en entrar a un circuito comercial donde hay mucha demanda, digamos, y entonces realmente va a tener circulación el producto audiovisual, y entonces vale la pena pensar en hacer un contrato de ese tipo.
Pero hay otros que no, hay otros que no tienen ese fin, que su fin no es comercial, que tienen otros fines, y que va a circular en otros espacios y que no va a tener pues los ingresos que podría tener un producto o una película, por ejemplo, de corte comercial, ¿no? Entonces creo que también habría que pensar en eso, ¿no? En qué Porque si tipo no, de... las productoras tampoco te contratarían, porque si te van a pagar regalías por Imagínate. un comercial que se ve, no sé, tantas veces al día. Claro, no. Y en publicidad ni qué decir, ¿no? Ni qué Sí, por decir. ejemplo. Justamente por eso en publicidad se cobra mejor, pues, ¿no? Porque es, mira, tanto va a rotar este producto y además hay un cliente grande detrás, entonces ya el cobro es único, puntual, pero es bastante interesante, ¿no? Ok, otra de las preguntas del formulario es si un ingeniero de sonido puede trabajar en la TV y si la respuesta es sí, ¿en qué puesto? Pero por supuesto que puede trabajar en la televisión. Es más, ¿cuántos de nuestros compañeros, amigos, egresados, exalumnos, al menos de míos de Orson Welles, están trabajando en la televisión, ¿no? Un montón. Me los he cruzado en los pasillos de algún set de televisión y nos hemos visto ahí. Y por supuesto que sí, ¿no? Haciendo distintas labores, ¿no? Desde el apoyo en la grabación, en el registro, o también en la edición, o en la mezcla de los productos. Ciertamente la televisión es un espacio de trabajo interesante para los futuros ingenieros técnicos, ingenieros de sonido, ¿no? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Ok, ¿qué recomendación podrías darle a los jóvenes que recién se están introduciendo en estos temas de audio, de audiovisual y en el caso específico de la música? Bueno, En el caso específico, en general, bueno, del en sonido, general. ¿no? Recomendaciones, a ver, algo que yo también siempre pongo en práctica, lo que hablamos al principio, ¿no? Esta actitud de querer aprender siempre, eso es fundamental. Sea cual sea el proyecto que te haya tocado y la labor que te haya tocado realizar, así sea una labor que aparentemente puede ser muy pequeña y eres el asistente del asistente del asistente, tu trabajo es importante, ¿no? Entonces, yo creo que tener la actitud de aprender, eso es fundamental, ¿no? Y eso, que no se nos vaya, pues, ¿no? Porque uno tendría que seguir con esa actitud, como les digo, ¿no? Hasta el último día de sus vidas en su trabajo, ¿no? Porque el día que uno pierde eso, realmente pierde todo el interés, digamos, en seguir creciendo, ¿no? Y entonces ya es porque de repente, no sé, equivocadamente creen que ya no hay más que saber, ¿no? Y siempre hay más que saber, pues, porque los productos audiovisuales todos son tan diferentes, las películas son tan diferentes como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, conocer cada uno, aprender de cada uno, yo creo que eso, hay un tema de actitud ahí que hay que tener, sobre todo cuando se está empezando, ¿no? Pero sin duda hasta el último momento, ¿no? Eso por un lado yo recomendaría, y por otro lado también estar dispuestos a querer siempre participar, por ejemplo, de lo que son los proyectos, sobre todo los chicos que recién empiezan, ¿no? Los proyectos cercanos, que también conversábamos al inicio, que, que siempre haya este interés en apoyar y va de la mano con el aprender, ¿no? A todas las realizaciones que hayan y meterse, ¿no? Y aunque sea meterse de curioso para ver, no importa, pero de todas maneras igual se aprende. Entonces, y por supuesto eso va de la mano con nunca dejar de formarse, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y eso yo lo puedo comprobar con mi propia experiencia, ¿no? O sea, hace poco nomás que me ha tocado irme a estudiar sobre esto y claro, de repente algunos que son más jóvenes dirán, no, pero ya hasta cierta edad, ¿no? Ya fue, ¿no? Yo ya aprendí, ya no voy a seguir aprendiendo más o no voy a seguir perfeccionándome más. Y no es, pues, ¿no? Al contrario. Yo creo que siempre, siempre hay que tener esta actitud de aprendizaje, ¿no? En resumen. Así es. Tenemos una pregunta más en el chat. A ver, ya son las 6 de la tarde, qué bárbaro. Dice, ¿qué les espera al sector audiovisual en el futuro? Dada la crisis sanitaria a nivel mundial, ¿cambiará en alguna forma, ah, de- cambiará en algo la forma de trabajar la realización, producción o postproducción después de la crisis? Gracias. Bueno, ¿qué nos espera? Nos espera un futuro complejo,
pero, o sea, tampoco hay que echarnos a llorar, ¿no? Porque la producción se va a seguir dando. De hecho, la producción se sigue dando, ¿no? Nosotros vemos televisión todos los días, estamos viendo constantemente realización audiovisual, pero hay que adaptarse. Yo creo que esa es la gran palabra, ¿no? Y eso les ha pasado no solo a los que están en la parte de la realización, sino los que están también, o los que estamos en la parte de la postproducción, los que estamos en la docencia, todos los del espacio. Yo creo que nos toca adaptarnos, nos toca un poco pensar en el futuro y aprender a cuidarnos también mejor, ¿no? De todas maneras, todo este asunto de los protocolos sanitarios que se están siguiendo o que se empiecen a seguir en el mundo es algo de lo cual deberíamos tomar nota y aplicarlo a nuestra realidad, ¿no? Que quizá va a ser difícil, que quizá va a ser un problema porque no, que no se va a cumplir, o que de repente no se va a querer, o las producciones se van a encarecer. Bueno, sí, pero es eso contra la salud, ¿no? ¿Cómo haríamos? O sea, los equipos de rodaje probablemente sean mínimos, sean más chicos. El trabajo en equipo, que es una de las características del trabajo audiovisual, se está reformulando y se va a tener que reformular en la medida que se proteja al trabajador y a las personas que participan, a los talentos que participan también en la realización, actores, actrices, etcétera, ¿no? Pues todos tienen que adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Y yo no soy de las que piensa que ya esto va a pasar y en un año todo va a volver a la normalidad, como dicen, ¿no? No, yo creo que hay que asumir que es una nueva normalidad, así va a ser. Y así va a ser siempre porque, a ver, o sea, pasamos esta coyuntura, la superamos en un año y en un año más, 2 años más puede haber otro bicho o cualquier otra situación y no por eso vamos a retroceder en nuestras medidas de precaución, de cuidado y nuestros protocolos, ¿no? Entonces es como, a ver, tenemos que seguir porque nadie dice que vamos a parar por eso, pero tenemos que adaptarnos. Creo que esa es un poco la lógica en general, no solo en la industria audiovisual, ¿no? De todas. Pero para nosotros que realmente nos hemos visto golpeados con esto de la cancelación de los cines, por ejemplo, de los eventos masivos, y en general de la industria del entretenimiento que, como comentamos al inicio, no se ha visto afectada, de todas maneras, no por eso va a ser, pues, de ahora en adelante anulada, ¿no? Al contrario. Entonces hay que pensar en eso, en la adaptación y en seguir los protocolos, ¿no? Así es, y que el futuro va a requerir quizás un consenso entre actores, entre el campo, porque cada uno va a tener que tener un micrófono personal. No vamos a compartir ahora, igual en la industria audiovisual y en la industria musical, que también requiere una inversión por parte de las personas, ¿no? Entonces creo que todos aquí ahí tenemos que aprender, ¿no? De una u otra forma. Sí, sí, hay un tema también, lo que tú mencionas es fundamental, el uso de los equipos, ¿no? De los equipos que son personalizados, digamos, como en el caso de los micrófonos, y de los micrófonos que tienen un contacto físico con la persona, no solo por el hecho de que ese micrófono puede contaminarse, sino el mismo hecho de acercarse a una persona, yo como técnico, como técnica, acercarme a una persona, colocarle el micro, o sea, todo esto de lo que debemos cuidarnos, del distanciamiento social y todo eso, eso es como impensable en un rodaje, ¿no? Pero hay formas, pues, de reemplazarlas, ¿no? Por ejemplo, el uso de las cañas, de los bus, el trabajo de los cañistas, de los microfonistas, va a ser fundamental y es bonito porque es algo que, bueno, antes de la existencia de los micrófonos solaperos, inalámbricos, era lo que había, ¿no? Entonces un poco volver a eso también. Así que se trata de la adaptación, básicamente, ¿no? Bueno, por aquí Pepino comenta que la edad no tiene por qué limitar las ganas de seguir estudiando y aprendiendo cosas bien y cosas nuevas. Por supuesto, por supuesto. Al contrario, siempre hay que ver las cosas como una oportunidad, ¿no? Es que otra vez, es tema de actitud, lo que decíamos al principio, porque si yo veo que esto es algo que, uy, no, ya ahora, ¿para qué estudio audiovisuales o para qué me especializo en sonido si no voy a poder usar un lavalier? Imagínense, ¿no? Eso no se pensó cuando hubieron guerras en el pasado, cuando habían tragedias naturales. Siempre, siempre han habido problemas, ahora nos está tocando y siempre hay que darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces, nada, hay que seguir nomás. Bueno, Piero Lai,
Saludos, Piero. Buenas Bien, tardes, Liz. He visto que en algunos países ya se han iniciado algunas grabaciones. ¿Usted ha tenido la oportunidad de grabar algo en esta pandemia? ¿Qué medidas tomó o qué medidas y permisos hay que sacar? Gracias. sí, es verdad, ya se están retomando las grabaciones. Yo no he participado de grabaciones fuera de mi casa porque estoy cumpliendo mi aislamiento social, pero sí he grabado en casa, como les comentaba al inicio, he aprovechado en sacar mi grabadora y ponerme en mi ventana y grabar todo esto nuevo que se sentía sobre todo a los inicios de la cuarentena, porque ahora ciertamente ya las cosas se empiezan a volver como antes, ¿no? No igual, pero sí más o menos. Entonces, no he tenido la oportunidad de participar de algo así, pero sí, a través del estudio, el trabajo que hemos hecho en el estudio, sí hemos empezado a tomar algunas medidas, sobre todo en el trabajo de postproducción, y es bien interesante cómo nos estamos adaptando para poder sacar adelante los proyectos que están terminando, ¿no? Y por ejemplo hacer el trabajo en conjunto con los actores desde sus casas para hacer un registro desde ellos, ¿no? O compartir de repente algún micrófono que pueda apoyar una grabación, acercarnos, pero tratando de darle las facilidades a las personas que tienen que grabar desde sus casas, ¿no? Básicamente eso, porque en realidad, claro, no es lo ideal, pero también se trata de terminar los proyectos, de cerrar los proyectos lo mejor posible, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Ahora hay un boom sobre que todos se quieren comprar equipos de grabación para sus casas, ¿no? Set de micrófonos con audífono y con interfaz incorporado. Y está bien, porque de alguna manera es lo que nos va a permitir seguir estando presentes en la industria. Entonces, eso es algo que se va a tener que ir también trabajando en base a la adaptación de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Ahí va. Manuel, ¿alguna pregunta más por aquí? No, ya no. Estamos. Creo que estamos. Paula, algo que quizás muchas personas tengan duda y es sobre los white tracks. En el caso de que en la producción no te den la posibilidad de grabarlos, o sea, no te den tiempo, se acabó, chao, todos se van y no pudiste registrar los white tracks. Eh, ¿Cómo puedes resolver eso si necesitas, no sé, la audiencia específica no sé, de la noche o que sea del espacio que se está viendo? ¿Has tenido la oportunidad o te ha pasado algo similar? Claro, a veces pasa, es una buena pregunta, ¿no? A veces pasa que en el momento del rodaje, por la premura misma de la grabación, no se logra tener el material que se espera, digamos, ¿no? Que se espera obtener. Y entonces siempre está la posibilidad de que en el periodo de la postproducción se complemente ese trabajo. Se ha hecho, lo hemos hecho muchas veces, por ejemplo, en el estudio, ¿no? De conversar con quien se haya encargado del sonido directo de la película y pedir específicamente algunos sonidos necesarios para la post. Y se ha regresado a las locaciones, ¿no? Ahora, esto depende mucho también del apoyo que se tenga desde la producción para terminar este proyecto, este producto, esta película. Y que realmente entiendan la importancia y la utilidad de tener el registro de un espacio natural, de un rodaje y que si bien se puede recrear en postproducción, bueno, de todas maneras nunca va a ser, digamos, igual o natural como que se pueda registrar en la misma locación. Entonces depende mucho de cómo la producción lleve esto y de cómo lo solicite también el área de sonido como una necesidad, ¿no? Como algo importante. Pero sí, se ha hecho muchas veces, yo misma he tenido que grabar a veces durante la post algún sonido particular que se ha necesitado y que contribuye al diseño, ¿no? Otra vez, y que va a alimentar un poquito esto, sea porque no se grabó el well track o porque lo que se grabó de repente no funciona necesariamente también, y se tiene que hacer algo que complemente el trabajo, ¿no? Así que sí, súper importante eso. Y otra pregunta relacionada con el tema del post-COVID. ¿Crees que al limitar el uso, al limitarse el uso de las salas de cine, las producciones nacionales tiendan a virar por lo que son plataformas como Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que se vaya por ahí? Yo creo que sí, de alguna manera eso ya se estaba viviendo antes de que empiece la pandemia, ya se estaba hablando de una apuesta por las plataformas digitales y de cómo muchas producciones están pensando
en un poco regresar lo que antes era, ¿no? Lo que se llamaban las películas hechas para la televisión, ¿no? Que con esa lógica solamente tenían como plataforma final la tele, y ahora también hay esta misma lógica, ¿no? De repente eso yo creo que sí se va digamos, a incrementar en la medida de que va a seguirse produciendo y se va a pensar en esta plataforma como el destino final, ¿no? Pero también van a haber alternativas, ¿no? De todas maneras, de repente ahora no las sabemos, de repente van a venir después, ya se habla de un autocinema, ¿no? Acá en Lima, es una idea que puede ser interesante, y seguramente vendrán otras, pero en todo caso, yo creo que de todas maneras las plataformas digitales van a ser un aliado para la difusión de las películas, ¿no? Porque cuántas películas, a ver, puede ser que hayan películas que no se estén haciendo, se hayan paralizado, pero hay otras tantas que están listas y que están listas para ser vistas, ¿no? Y que se han quedado, como quien dice, con salidas recién del horno, ¿no? Porque tenemos ya el producto y hay que buscar dónde se puede distribuir, compartir. Y una plataforma digital, sin duda, es una opción interesante, ¿no? Distinta, pero interesante, ¿no? Yes. Bueno, Paula, creo que tenemos algo más para mostrar allí. Bueno, podría compartir una sesión acá del Pro Tour, solamente para que vean, vamos a ver si el Zoom me lo permite. Voy a ver, solo para que se conozca un poco, creo que hay que compartir el desktop, ¿no? Sí. Ya, solamente para, bueno, de paso que los invitamos al taller, Fari, de repente, mientras yo abro, tú puedes comentar eso. Así es. Y bueno, como comentamos al inicio, quizás para los que no escucharon, el Instituto Superior Orson Welles, acá en Perú, está abriendo un taller virtual, un taller básico de sonido para la postproducción audiovisual. Va a tener una duración de 6 semanas, va a ser 2 veces por semana el curso. Va a ser dictado por la profesora Paula Chávez, va a comenzar el 30 de junio. Va a ser un taller virtual súper interesante, tiene un costo muy atractivo para las personas interesadas. Pueden ingresar a la página, al fanpage del Instituto Superior Orson Welles, allí pueden tener toda la información. Comienza el 30 de junio, la capacidad va a ser limitada, van a tener certificado al terminar el taller, y bueno, va a ser teórico práctico, así que pueden también llevar todos los conocimientos acerca del diseño de la banda sonora para productos audiovisuales, y luego aplicar los procesos de postproducción en productos audiovisuales. Así que va a ser un taller muy completo, y bueno, dictado por una de las grandes de la industria. Gracias, Fari. Sí, invitarlos pues a que se puedan inscribir en estos talleres de cuarentena que estamos motivando desde el instituto. A ver, solo para compartirles lo que sería es un trabajo mío de un largometraje documental, para que se vea un poco cómo es una sesión de trabajo, digamos, ¿no? Cómo se diferencian los distintos elementos de la banda sonora. Le voy a dar un play, me avisan si escuchan. Buenos días, gracias por venir. Estamos en este momento a punto de empezar un recorrido por la historia de Lima, porque hablar de Barrios Altos es también hablar de la historia de la ciudad en general. Varios vecinos alertaron a la policía sobre la presencia de unos delincuentes que atacaban sin la más mínima piedad a los pasajeros de los autos que transitaban por el congestionado cruce de los jirones Huánuco con Amazonas en Barrios Altos. ¿Ya? Me falta mi polo. ¿Qué te falta? Mi polo. Ya, la leche está afuera. Vamos a asumirlo. De una vez. Ya mira la hora que es. Te vas a ir caminando por si acaso, porque no te voy a dar para la moto. Por si acaso. Nada más. Bueno, un pedacito de una escena de este documental bien bonito que se llama Mi Barrios Altos Querido, y de cómo se componen pues con distintos elementos sonoros. Por ejemplo, una escena típica en exterior, ¿no? Que en principio no tenía ningún registro, tenía un registro de directo muy simple, que se le fue adecuando, ¿no? Con todos los elementos que ustedes han escuchado, ¿no? Los autos que pasan, el viento que suena, el perrito, el mototaxi, etcétera, ¿no?
un trabajo, bueno, muy bonito que para mí, y que es un poco lo que se espera cuando uno trabaja con sonido, ¿no? De tratar de ayudar a que se complemente esta narrativa del producto visual. En este caso, este ejemplo que estoy poniendo, desde, digamos, siendo lo más directos con lo que se sale en la imagen, ¿no? Es una cosa que funciona mucho con lo que se está viendo. Y bueno, solo para comparar un poco los tipos de trabajo que podemos hacer desde el sonido. Este es otro trabajo de otro documental, un poco más experimental. Creo que no veo la imagen, ¿no? Ahorita les voy a poner. ¿Me avisa si se ve la imagen? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Y bueno, como también el sonido puede ayudar en la narrativa, pero también mucho tiene que ver con la estética propuesta del sonido para lo que se quiere transmitir, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta película es más experimental, pero también hay un trabajo previo. ¿No? Por ejemplo, eso es otro ejemplo de cómo el uso del sonido puede ser rico para contar algo, ¿no? En este caso algo, como les comentaba, más experimental, si quieren. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Se me claro, claro. escucha? ¿Qué tan presente está el Foley en esta industria de Lima o de este país, ¿no? Eso es algo que nunca he podido responderlo, bueno, yo mismo. Por más que he buscado en redes o algo así, no sé qué tan presente está ese sector aquí. Gracias, Leo. Sí, lo habíamos comentado un poquito también hace un momento con la pregunta sobre el trabajo del Foley, ¿no? Que realmente no es como se esperaría en otras industrias, que es el trabajo del Foley prácticamente está en todos los aspectos en todos los productos audiovisuales. Sin embargo, acá todavía hay una industria que recién está creciendo, y creo que ya entró Alvarito, justamente. Alvarito, ¿qué tal? Uno de nuestros grandes folistas también acá en Perú, y con el que tenemos el gusto de trabajar, ¿no? Es que no existe especialización, digamos, en el trabajo del Foley. Y a la par de otras áreas de la postproducción. Es decir, que quienes hacen Foley a veces hacen también otras labores, ¿no? Hablar de la especialización en el Foley, que es una cosa muy linda, es una cosa que particularmente yo solo conozco de Soundmaker, ¿no? Que es el estudio de Álvaro, y que bueno, sería interesante que puedan existir más, ¿no? Porque realmente es una necesidad muy grande el trabajo del Foley, es muy importante lo que hemos visto, ¿no? Complementa de una manera muy positiva lo que es la narrativa de las historias. Sí, tengo entendido que son como, claro, tienen almacenes donde hay todo tipo de zapatos, hay puertas de autos, cosas así que no se pueden encontrar en un solo lugar. Y eso no abunda entonces aquí, ¿no? Claro, por supuesto, el trabajo en el Foley lo que va a hacer es justamente, va a recrear esta necesidad de los sonidos que en un principio no existan en una librería de sonido, o que pueda que no existan porque es algo nuevo, pero también va a aportar particularmente un producto audiovisual con todo lo que implique la intención del sonido en ese producto, porque el sonido va a tener una intención, si bien técnica, funcional, ¿no? Un poco los ejemplos que les había puesto, el primer ejemplo, también tiene un sentido artístico, un sentido estético muy importante a la hora de narrar, y que no necesariamente va a ser lo que estoy viendo en pantalla, sino que lo que yo quiero transmitir con el sonido. Y entonces ahí el trabajo del Foley pues es fundamental, ¿no? Fundamental, ¿no? Como en el último ejemplo que les ponía, donde además la imagen está en reversa y es un concepto diferente de la imagen. Incluso así el sonido está de alguna manera complementando esta sensación, ¿no? Entonces sí, súper importante.
Claro, le da un valor, le agrega un valor a cualquier producción que esté, ¿no? Porque es algo único. A mí, me rompe bastante la cabeza porque me gustaría bastante tener mi propio almacén para hacer Foley. También no es lo único que me dedico, pero o sea, también lo puedo editar, puedo ubicar los sonidos en la pantalla, pero sí me gustaría tener un propio almacén así, ¿no? Con bastantes cosas. Claro, está muy bien, Leo, ¿no? Estás en buen camino en todo caso. Aparte de la parte técnica que hay que tener, el tema del explorar y experimentar creo que es uno de los mayores aportes del trabajo del Foley y de los artistas de Foley, ¿no? Esta creatividad que tienen para recrear sonidos pues, de lo más originales, sobre todo con materiales originales, ¿no? Que nada tiene que ver a veces con lo que estamos viendo en pantalla. Eso es maravilloso, ¿no? Por eso es un trabajo muy fino y muy importante, ¿no? Y en todo tipo de productos, ¿ah? Vuelvo a repetir, acá no hay en principio solo el que va a ser comercial o el que tiene más presupuesto, no necesariamente, ¿no? El trabajo debiera ser siempre, solamente que no es fácil conseguirlo, no hay una especialización en eso, pero es sumamente importante y complementa muy bien, ¿no? Sí, sí, lo sé. Es como que yo en verdad me puse a estudiar cine y no creí que esto era lo que más me iba a gustar, en verdad. Y Y es un trabajo no, muy divertido, el es trabajo del... bastante empírico, sí. Que bueno, a lo mejor Leo por ahí va a tener su propio estudio de Foley acá en Ojalá, Lima, ojalá ojalá. empiecen a formarse en eso, hacer y hacer, que es la única manera de aprender, ¿no? Y bueno, Luigi nos preguntó en el chat, que ya le respondimos, sobre si el taller que se va a desarrollar se lleva como curso en Ingeniería de Sonido. Sí, Luigi, como se te respondió, es parte de la carrera de Ingeniería de Sonido, se lleva en 2 ciclos, ahorita la profesora Paula Chávez, en la parte teórica y laboratorio, otros docentes también. Y sí, sí se ve dentro de la carrera, pero bueno, este curso va a ser un taller virtual donde se les va a dar durante estas 6 semanas eh, los conocimientos importantes de tener en cuenta para el desarrollo de productos audiovisuales. Sí, gracias Luis. Invitarlos, ¿no? A los que estén interesados en empezar a experimentar ya en en esta idea de la creación del diseño de sonido desde la postproducción, porque claro, lamentablemente no vamos a tener la oportunidad de estar en un estudio y grabar los foles o grabar los doblajes, pero de todas maneras podemos hacer un acercamiento, por eso es un taller básico, de lo que significa poder narrar con sonidos con respecto a la imagen. Y aprender un poco esa lógica, ¿no? Que es distinta a cuando se trabaja el sonido en otras áreas. Definitivamente cuando se complementa con la imagen, estamos hablando de otras narrativas, de otras propuestas, ¿no? Y eso es un poco el objetivo de este taller que estamos promocionando. Que no se olviden, 30 de julio. Igual pueden ir escribiendo desde ya para que vayan separando su cupo los que estén interesados. A ver, por acá. Chinito, muchas gracias a ti por asistir siempre, ahí acompañándonos en nuestros webinars. Gracias, Chino. La verdad que gracias por el apoyo. El vicepresidente de la sección AES Perú, profesor Sama. Y nada, esperamos seguir haciendo cosas interesantes para todos, bueno, donde todos podamos aprender un poco más. Qué bueno, ahí estoy viendo algunos exalumnos, qué bueno que hayan venido a la charla. Sí, Fari, gracias más bien a ti, a AES, la sección estudiantil, bueno, como siempre a Lorson, que también es mi casa, porque yo también me he formado ahí, y encantadísima de acompañarlos cuando sea la oportunidad, y aprovechar este espacio, ¿no? Estos espacios que son virtuales, pero que nos permiten estar cerca de alguna manera. Así es. Y bueno, como se nos quedó pendiente nuestra charla presencial en Orson, Sí, pues íbamos a cerrar las charlas así es. de AES y ya bueno, lo cerramos de manera virtual. Lo cerramos igual, de forma virtual. Eso es. Bueno, gracias a todos los que se han conectado. Gracias a todos los que han venido. Ahí está la socia querida. Gracias a todos, nuevamente gracias a ti, Paula, por haber estado acá, por aceptar la invitación y esperamos encontrarnos prontito para seguir haciendo las cosas que nos gustan, lo que es audio. Por supuesto, siempre aquí dispuestas, Fari. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, cuídense todos. Cuídense, gracias. Chao, chao.